dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bien saben ustedes que la Iglesia Católica defiende su fe, pero no solamente defiende la fe frente a los pensamientos y doctrinas de los grupos no católicos, sino que también defiende su fe, su moral, defiende su tradición y defiende todo aquello que la Iglesia ha venido enseñando a lo largo de 2000 años de historia de cristianismo. Pues bien, resulta que en nuestros días que son tan modernos y donde la gente acude a la ciencia, no he escuchado a la gente importante cómo se refiere, los últimos avances científicos han podido determinar que, según el científico tal que proviene de Alemania, frente a este tópico dijo lo siguiente: si atendemos a la ciencia y a sus adelantos que ha venido desarrollando en este siglo, podemos determinar que tal cosa. No he escuchado el último aporte de la ciencia respecto a esta temática, es decir, que la gente que se la da de artista, ¿no? Entonces empieza a exponer qué dice la ciencia dentro de determinado aspecto o tópico. Pues muy bien. Aquí es donde yo veo que usted tiene que hacer uso de esa palabra, esa frase que aparece detrás de mí: piensas, no seas un borrego. Resulta que en nuestro mundo actual nos quieren uniformar el pensamiento para que todos pensemos igual a nivel inmoral. A nivel inmoral. No quiere que nos uniformemos para pensar sobre valores éticos, principios morales que sostengan todo este enramado social en que vivimos. No, nos quieren es uniformar en lo negativo. Y quiero que usted despierte, querido amigo, porque esta apologética es para que usted defienda la postura de la moral de la Iglesia Católica. Mire, le voy a mostrar cómo estas personas que tienen una inmoralidad dentro del conglomerado social, ¿no?, que se dicen que en muchas oportunidades que son cristianos pero no lo son, y todos aquellos que hacen parte del grupo de los relativistas, de los secularistas, de los relativistas morales, etcétera, etcétera, manejan estos criterios. Citan a la ciencia para poder demostrar y desmontar la realidad moral que la Iglesia ha venido enseñando, pero cuando la Iglesia les muestra, ¿no?, y les cita la ciencia, ahí sí no quieren entender ni escuchar. Por eso yo quiero que usted piense y que no sea borrego, defienda su fe, la fe de la Iglesia Católica, defienda la moral que la Iglesia Católica enseña. Aquí va el ejemplo. Se ha podido determinar científicamente, ya que ellos nombran a la ciencia, los científicos, la ciencia ha aportado, pues yo digo lo mismo, o la Iglesia dice lo mismo. La Iglesia ha podido, la ciencia ha podido determinar sin ningún tipo de duda que en el momento de la concepción, que se une el óvulo con el espermatozoide y forman el cigoto, en ese momento hay vida humana, en el momento de la concepción, y eso lo determina la ciencia. ¿Por qué entonces los abortistas dicen que es un montón de células? Ahí no aparece la ciencia, ahí la ciencia está equivocada, ahí dicen que no, que solamente es una hipótesis, que la ciencia no puede decir, que la ciencia no ha podido determinar. Sí ha podido determinar, lo ha determinado muchas veces y lo ha reafirmado. Cuando se une el espermatozoide con el óvulo y que se forma el cigoto, en ese momento hay concepción, se llama eso concepción, y en ese instante aparece vida humana. ¿Por qué entonces quieren acabar la vida con las pastillas anticonceptivas, ¿no?, que son unas bombas de hormonas que quieren destruir ese cigoto? Porque los métodos intrauterinos, llámese té de cobre o la espiral que se introducen en el endometrio, se asientan en el endometrio, impidiendo la anidación, ¿no?, de ese cigoto.
y como impide la anidación de ese cigoto, entonces no se puede acomodar, entonces se muere. ¿Cómo es posible que cuando la iglesia que se acoge a lo que dice la ciencia, ahí sí la ciencia no importa, porque la iglesia asume eso que dice la ciencia, ahí sí la ciencia no importa? Bien. Otra manera que se está embadurnando y lavando los cerebros, ¿no? Y nos están llevando como corderitos a la gran mayoría, incluso católicos, es la cuestión de la ideología de género. La ideología de género, como su nombre lo indica, ideología. Una ideología es un pensamiento cerrado y errado, ¿no? Que hace que las personas se guíen por esa vía, por esa manera de pensar. Entonces es una ideología, como fue el socialismo, el comunismo, el nazismo, el fascismo, etcétera, etcétera. Como es el feminismo, el machismo, todos esos ismos, ¿no? Todas esas son ideologías cerradas y raras, ¿no? De maneras de pensar, que solamente porque los desarrollan unos pocos, pero como carece de toda una solidez racional, entonces pues eso llega a fracasar, y lo hemos venido observando a lo largo de la historia, que no nos deja morir. ¿Dónde está el comunismo? ¿Dónde está el socialismo? ¿Dónde está el nazismo? ¿Dónde está el fascismo? ¿Dónde están esos? ¿Dónde están esas ideologías? ¿Dónde está el hipismo? ¿No? ¿Dónde está todo eso? Eso pasó, eso no se puede sostener. Eso camina durante un tiempo y a fuerza de algunos que se empeñan por sostener algo insostenible, pero tarde o temprano eso cae. Entonces, por esta época, ¿no? Digo por esta época, digamos más o menos de unos 15 o 20 años para acá, que se está hablando de ideología de género de una manera un poco más específica. Entonces, estas personas que sustentan o fomentan la ideología de género afirman que el hombre no es hombre ni la mujer es mujer, simplemente es género, ¿no? Un género, pero no es masculino ni femenino, porque el hombre o la mujer no es un constructo de orden social en virtud de contextos educacionales, culturales, familiares, etcétera, donde te dicen que tú eres niña y tú eres niño, pero que en realidad tú no eres ni niño ni niña, sino que es un constructo social. Pero como tú no eres ni niño ni niña, porque es un constructo social, tú sí puedes construir tu sexualidad. Entonces, si tú quieres ser homosexual, pues eres homosexual; si quieres ser heterosexual, eres heterosexual; bisexual, transgénero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como ve, y eso se está fomentando y se está implementando y se está fomentando en todos los países, porque existe un lobby, ¿no? El lobby de los grupos gays y el lobby del feminismo recalcitrante, que hacen presión en todos los gobiernos con apoyo de mucho dinero, que eso parte por allá de la ONU, ¿no? Donde fomentan toda esta serie de barbaridades inmorales para acabar con la familia. Entonces, si usted no está enterado que es la ideología de género, entonces le están diciendo que usted no es hombre ni usted es mujer, así físicamente usted tenga un sexo que lo puede identificar como hombre o como mujer. Pero resulta que la ciencia hace su gran aporte allí y le dice a esto de la ideología de género: no, es que no solamente es la cuestión de orden física, exterior, sino existe toda una realidad de orden fisiológico, ¿no? Estructural, ¿no? Y hormonal. XX, XY, XX cromosomas de la mujer, XY como cromosomas del hombre. La parte del cuerpo calloso: las mujeres tienen más conexiones que el varón, tiene más sinapsis que el varón; la mujer tiene más, el hombre tiene menos, y por eso entonces ella es más, está mejor estructurada, mejor capacitada para reaccionar y actuar en distintos contextos diferente al varón. El varón cumple su realidad como varón en virtud de toda su realidad biológica, física, anatómica, fisiológica, cromosomática, etcétera, etcétera, lo mismo que la mujer. Se hizo un gran experimento, no sé si parece que fue en Inglaterra, donde hicieron un análisis, un estudio a niños y niñas de 6 meses.
6 meses. En 6 meses no están expuestos a ninguna realidad de orden cultural, ni social, ni educacional, ni el rosadito, ni el azulito, ni nada de esas cosas, porque tiene apenas 6 meses. Y el estudio fue el siguiente. Empezaron a analizar los ojos, la mirada y la atención de los niños varoncitos frente a unos rostros y frente a unas máquinas, a unos carros, ¿no? Y los niños estuvieron más atentos en la gran mayoría del tiempo que estuvieron analizándolo, sus ojos, su mirada frente a las máquinas o hacia ciertos rostros. Entonces pues, los niños varoncitos pusieron más atención a las máquinas, su mirada estaba más dirigida a las máquinas, a los carritos, ¿no? E hicieron el mismo experimento con las niñas. Las niñas, por el contrario, ponían muy poca atención a las máquinas, a los carros, y ponían más atención a los rostros, a las muñecas, ¿no? Y entonces eso es un estudio que se hizo, y eso lo quieren tapar los de la ideología de género. No, 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 no. ¿Por qué? Porque la ciencia lo dice. Entonces, cuando la Iglesia toma a la ciencia para soportar y apoyar, ¿no?, lo que ella ha defendido siempre en su moral, entonces estos grupos, ¿no?, que son inmorales, que son anticatólicos, entonces ahí sí desconocen a la ciencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero que usted piense en eso y que no sea borrego y que usted no caiga ingenuamente en esa manera de que no tienen derecho, son homosexuales, tienen derecho a quererse, además que si se gustan Carlos y Alfonso y María y Teresa, pues que se amen, que se gusten, no, es normal, es natural. No, 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 eso no es normal, no es natural. No es normal ni natural tampoco el aborto, no es normal ni natural la ideología de género, no. La ciencia lo ha podido determinar. ¿Y por qué ahí si no le hacen caso a la ciencia? Porque la Iglesia lo dice, apoyado en la ciencia, por esa sencilla razón. Y por eso es que la Iglesia, ¿no?, cuando va a algún foro sobre el aborto, lo silencia. Y cuando va a un foro para mostrar y desatender por qué está en desacuerdo con la homosexualidad, entonces lo silencian. Y cuando va a hacer algún planteamiento sobre la ideología de género para desvirtuarla, entonces lo silencian. ¿Por qué? Porque la Iglesia, como si la Iglesia no pudiera pensar. Quiero decirle a usted, querido amigo, que cuando se habla de Iglesia no se está hablando de 4 curas y 3 monjas idiotas e imbéciles. No, si la Iglesia está conformada por todos aquellos que somos bautizados, y la Iglesia jerárquica, es decir, los obispos, los sacerdotes, junto con el Papa, pues se asesoran de los laicos, incluso sacerdotes que están muy bien preparados en ciencia. Se asesoran con los mejores políticos, los mejores economistas, los mejores moralistas, los mejores filósofos, etcétera, etcétera. Pero la gente no sabe eso. La gente piensa así, que unos 4 curas babosos ahí que les dio por decir que el homosexualismo era mal visto y que la ideología de género, eso es un pecado, y que Ave María Purísima, que aquí nos a rezar el rosario porque que el Señor nos va a condenar. Dejen de pensar de esa manera. La Iglesia Católica piensa, utiliza el cerebro, ¿no? Son muchos años de estudio, de análisis, de ciencia, de lectura, ¿no?, de compartir con gente que sabe. Entonces usted, por favor, utilice el caletre, no sea borrego, no se deje guiar por donde nos está llevando este mundo sin moral. Tenga su moral bien puesta en la Iglesia Católica, la Iglesia que Cristo fundó. Y si usted cree en que Cristo fundó esa Iglesia, pues Cristo no nos va a abandonar y no nos va a decir mentiras. Y Jesucristo tiene un cuerpo, que es el cuerpo místico, que está lleno de personas muy inteligentes, así como está lleno de personas que prácticamente dan vergüenza. Y hay que orar por ellos, pues está lleno de gente muy inteligente, muy centrada, con unos pensamientos y unos cerebros bastante amplios, que conocen y entienden toda la realidad moral del ser humano, conoce toda su antropología. Por lo tanto, querido amigo, cuando le hablen sobre la realidad del homosexualismo, piense muy bien las cosas. Cuando le hablen a usted sobre métodos anticonceptivos, sobre aborto, piense muy bien las cosas. Cuando le hablen sobre ideología de género, piense muy bien las cosas y no se deje confundir, no sea borrego y no se deje envolver la cabeza cuando escuche, es que la Iglesia no sabe, esos curas no saben, ahora un cura nos va a enseñar pues de ciencia. Pues le quiero decir a usted una cosa, si no lo sabía, el que propuso y sentó las bases del Big Bang fue un sacerdote
Lemaitre, si no sabía. Ahí se la dejo, querido amigo. Que el Señor lo bendiga, dialogando con el padre Raúl Sánchez.